saludar también a quien nos va a ver desde, espero que nos vea mucha gente. Yo no controlo mucho de esto, pero creo que con el enlace que pusimos, y no por el Facebook mío, lo estamos retransmitiendo. Lo que no sé si se ve, si lo está viendo alguien. De momento nadie. Bueno, pues a lo mejor alguien se engancha. Y nada, pues nos ha reunido hoy aquí en Madrid. Javier ha salido de aquellos Pirineos que le gustan tanto y de lo que en principio, bueno, pues el libro está centrado allí, por eso hicimos la primera presentación en AINSA y luego pasamos unos días muy agradables con Javier. Estuvimos viendo pues sobre el terreno todo lo que, bueno, se ve en el libro, ¿no? Todos los paisajes que narras tú en el libro. Y la verdad es que fue muy entrañable y lo recuerdo. Este libro es otro libro que lo recuerdo con cariño también. El trabajo que hemos realizado ha sido un trabajo muy bueno entre Javier y yo. He de decir que Javier es muy minucioso, muy perfeccionista, un gran trabajador, incansable en todos los sentidos, se adelanta a todo lo que yo pienso antes de que yo lo lleve a cabo, ya lo ha llevado a cabo él. O sea, es una maravilla trabajar con Javier, porque es increíblemente... Yo no sé, debe ser algo de los geólogos, porque cuando trabajé con Rosa fue exactamente igual. O sea, es algo, sí, maravilloso. Así que, bueno, pues el retorno, que además el subtítulo es efectivamente Viaje al corazón del Pirineo, pues nos narra la historia de Rodrigo, que es un personaje que está marcado por una tragedia, regresa aquí digamos, a este paraje natural y sobre el terreno, sobre sus paseos, pues va curando sus heridas, va haciendo, bueno, pues un análisis de todo lo que ha pasado, de cómo, pero al final, digamos que ese proceso es en positivo, que yo creo que es algo que es bonito, ¿no? Es en positivo y yo creo que es una novela que puede ayudar a que algunas personas que se encuentren en una situación así vean la luz. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de la novela de Javier. Yo hoy no quiero hablar demasiado, quiero que sean ellos los que hablen más. Tengo que agradecer sobre todo también a Juan José Durán, que hoy va a ser el presentador de Javier. Creo que todos le conocéis, entonces a lo mejor, bueno, no voy a hablar tampoco mucho de su bagaje profesional, pero bueno, es investigador, divulgador y geólogo, los geólogos que hay que sumar. Y nada, quería darle las gracias por acompañarnos hoy y bueno, presentar la novela. Así que pues os dejo con él. Pues muchas gracias. Yo decía antes que no todos los geólogos somos tan trabajadores como de España, no había ningún otro, justo lo tenemos ahí. Bueno, pues anécdotas aparte, como les digo, estoy en mi barrio y por tanto me siento muy a gusto, como si estuviera en casa. De hecho, estoy a un paso de mi casa. Pero bueno, no nos vayamos demasiado lejos de lo que nos ha traído aquí, ¿no? Que es la presentación del libro de Javier. Antes estaba comentando con Rosa, con la directora del instituto, que últimamente me ha caído la tarea de ser presentador de varios libros. Ya me estoy haciendo un profesional de las presentaciones y la verdad es que me gusta, ¿no? No es algo tan satisfactorio como escribir un libro, lógicamente, pero también es interesante. En una presentación me consta que lo más importante es el libro. Por tanto, los demás somos secundarios, quitando al autor, también lógicamente, como padre de la criatura, pues también lo es. Del libro ya he hablado, y yo sabía que iba a hablar un poco de Albahaca, y el autor, Javier, va a hablar a continuación, cuando yo termine, o sea que ni del libro ni del autor voy a hablar demasiado, sobre todo por no descubrir, no hacer spoiler de la obra, ¿no? Por tanto, a mí no me queda más remedio que intentar transitar un poco por otros caminos. Cuando digo transitar por otros caminos es acompañarles en la exploración de lo que me gusta llamar territorios de frontera. Un poco a caballo entre el libro, su contenido, el autor, el protagonista y en definitiva todo lo que me ha parecido de interés para contextualizar todas esas cuestiones.
Cuando digo territorios de frontera, lo digo porque creo firmemente que estos lugares de mezcla, que son limítrofes, son posiblemente los más interesantes del espacio, de la historia y de la cultura. Territorios de frontera son y fueron aquellos que dieron pie a los amores entre moras y cristianas en la Edad Media, los que cristalizaron en los continuos mestizajes entre diferentes civilizaciones y culturas, o por ponerme algo más geológico, también lo son los límites de las placas tectónicas, ¿no? Las auténticas fronteras planetarias, donde posiblemente tienen lugar los procesos naturales más intensos, más sorprendentes y quizá también más destructivos de la Tierra. Pero bueno, vamos al grano. El libro de Javier se titula El Retorno, viaje al corazón del Pirineo. El título y el subtítulo hacen mención expresa de tres conceptos de tremenda fuerza narrativa: retorno, viaje y Pirineo. Voy a empezar por el final, por el Pirineo. Y lo primero es aclarar que Javier, como buen escritor, se ha saltado a la torera una norma de la Real Academia de la Lengua, que recomienda utilizar el plural para referirse a esta cadena montañosa: los Pirineos. Dice la Academia, no el Pirineo, pero Javier se toma esa primera licencia narrativa, en este caso en el título, demostrando su carácter como escritor. Y yo se lo permito. Y la editora resaltando su carácter como editora. Por eso digo que es que ni se lo planteo. la primera licencia. Pero me interesa ahondar algo más que la licencia narrativa de Javier en el origen del término. Parece ser que cuando Hércules, el héroe mitológico clásico, iba a llevar a cabo su 10º trabajo, ya saben que Hércules era un semidios, un héroe, que realizó 12 trabajos, pues el 10º era robar el ganado de Gerión. Para hacerlo, conoció a la bella Pirene en la corte del rey Tubal, dejándola embarazada y abandonándola posteriormente. Hércules era un poco pierna, iba por ahí, por la vida un poco de aquella manera. Pirene, despechada por el abandono, huyó al bosque y Gerión, enfadado, incendió ese bosque. Claro, cuando un bosque se incendia, pues los que están dentro pues sufren las consecuencias. Los gritos de Pirene al quemarse atrajeron de regreso a Hércules, que solo encontró su cuerpo carbonizado. Hércules quiso construir una sepultura acorde con la grandeza del amor que tenía por Pirene y amontonó tantas rocas, tantas piedras, que formó los Pirineos. Esa es la leyenda de formación de los Pirineos. Hay otras variantes, por ejemplo, no fue un incendio, sino fueron animales salvajes que devoraron a Pirene, pero bueno, son matices. Al fin y al cabo, lo importante es que los Pirineos dicen que fueron originados por Hércules amontonando piedras. Aunque hay otra variante que a mí me interesa, como amante de las cuevas, me interesa otra, que dice que en realidad la sepultura de Pirene está en una cueva francesa, la cueva de Lombrives, en la localidad de Ussat, en los Pirineos franceses, que hoy pasa por ser la cueva visitable más grande de Europa. O sea que también hay una sepultura subterránea de Pirene que parece ser el origen de los Pirineos. En definitiva, bien sea superficial o subterráneo, los Pirineos no son más que una gigantesca sepultura de rocas. Quizá Javier pensó en esto cuando pergeñaba su novela, o quizá, ahora no lo podrá decir. La realidad es que los Pirineos son una cordillera montañosa de frontera. Es una zona de contacto entre la gran placa tectónica europea y la microplaca ibérica. Y es también lo que une y separa a la península del resto de Europa, como también supo ejemplificar José Saramago en su novela La balsa de piedra, donde una gigantesca grieta dejó a la deriva la península ibérica hacia el Atlántico. Imagino que muchos de ustedes habrán leído esta novela y si no es así se la recomiendo. Los Pirineos tienen más de 400 kilómetros de longitud y en su parte central una anchura de casi 150 kilómetros, alcanzando una altitud máxima en el pico Aneto, que tiene 3.404 metros sobre el nivel del mar. Tiene los Pirineos 212 picos de más de 3.000 metros de altitud y los últimos glaciares prácticamente residuales que quedan en la península ibérica. Este es el telón de fondo de la novela de Javier, los Pirineos. Allí vuelve el personaje principal, Rodrigo, iniciando o terminando, depende de cómo se mire, un viaje hacia el paisaje, hacia el escenario y también hacia él mismo, hacia su interior.
La literatura de viajes, hablando del segundo término, es todo un clásico. Hay libros como el libro de las maravillas, de Marco Polo, la guía para viajeros inocentes, de Mark Twain, que no pueden dejar de ser leídos. Hay libros de viajes geográficos, de viajes iniciáticos, de viajes fantásticos. Y aquí no me quiero olvidar de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, con su entrañable Phileas Fogg, o por supuesto El viaje al centro de la Tierra, uno de los relatos de viajes geológicos donde los haya. Y llego aquí de nuevo al viaje de Rodrigo, que efectivamente es de alguna manera un viaje geológico, entre otras cosas. En la novela podemos leer descripciones de montañas de distintas litologías, de geomorfologías diversas, de lugares de interés geológico suficientes para rellenar un muestrario de geodiversidad. Y ahora aquí un pequeño paréntesis para contar una anécdota. Un amigo común me contó no hace muchos días que cuando leyó una de las primeras versiones de este libro le dio un empacho de geologitis aguda y recomendó a Javier que lo aligerara de tanta precisión geológica como finalmente y afortunadamente hizo. Voy a abrir otro paréntesis, algo más extenso, para referirme aquí a un fenómeno actual que me parece muy interesante. Vivimos en el ámbito de la comunidad geológica, dicho esto de comunidad geológica entre comillas, esto existe de verdad, un momento muy dulce en lo que se refiere a la abundancia de geólogos y geólogas que se dedican también a escribir. Es un fenómeno interesante. Así, por encima, se me ocurre citar, además del propio Javier, obviamente, a José María Mateo, con la que comparte editorial, a Manuel Regueiro, a Carlos Pina, a Tomás Rodríguez Estrella, a Daniel Barreña, a Jorge Molinero, a Jaime Izquierdo, a Jorge Ordaz, a Juan Antonio Morales, entre otros muchos, y no son pocos. Algo debe haber en el espíritu geológico que lleva normalmente con la madurez, aunque no es exclusivo, a la literatura. Y, como diría Rajoy, fin de la cita. He dejado para el final el tema del retorno. Gran tema. El título principal, de hecho, de la obra. Retornar significa literalmente dar vueltas, retornar. Aunque lo aplicamos habitualmente a la idea de volver a un lugar, a un estado o una situación anterior. Rodrigo vuelve, después de haberse marchado a otro continente, a otras gentes, a otras experiencias, una de ellas especialmente traumática. La idea de retorno también es de frontera. Ahí están las músicas y los cantes de ida y vuelta, como ejemplo. Ahí están las guajiras, las milongas, las viraditas, las colombianas o las rumbas. No me resisto a evocar aquí las habaneras de Cádiz, una de mis canciones preferidas, interpretadas magistralmente por Carlos Cano y por María Dolores Pradera, que también se la recomiendo. La música, una y otra vez, está presente siempre en esta novela, una de sus muchas líneas conductoras. Rodrigo vuelve y vuelve continuamente a sus músicas preferidas, a los clásicos o a las de su creador, en un auténtico alarde de trampantojo entre la ficción y la realidad, la de Eco Montis. Y Javier sabe a lo que me refiero. Y si quiere también podrá explicarlo posteriormente. El retorno, en definitiva. Se retorna de casi todo, menos de la muerte. O al menos eso dice la ciencia, de momento. Rodrigo también coquetea con la muerte. De hecho, la ha visto de cerca en varias ocasiones. Sin embargo, como dice la canción de Cesario Gavarain, la muerte no es el final. Y en este caso, tampoco lo es. La novela de Javier empieza diciendo, abro comillas, Rodrigo apoyó el codo sobre la ventanilla de su furgoneta e inspiró el aire fresco de la mañana. Cierro comillas. Y termina así, abro comillas. Él sabía, tenía la certeza de que aunque la fama, el éxito y el reconocimiento eran importantes, lo único realmente importante era que mediante la escritura había encontrado una dirección, un sentido, una manera de recorrer su propio camino, transformando su dolor y sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. 50.000 palabras, más o menos, y 200 páginas separan ambas frases. Un 18 de julio, infausto aniversario, Javier, terminó Javier su novela, según reza la última línea del libro.
Casi 3 páginas de agradecimientos demuestran la personalidad generosa de Javier, que terminan diciendo, abro comillas, doy las gracias por aceptarme como soy, con mis luces y mis sombras, y por ayudarme a aprender a amar, cierro comillas, sea. Bueno. Bueno, pues me toca a mí. Bueno, voy a comenzar diciendo que es un placer estar aquí hoy en Madrid. Acabo de llegar, como quien dice. Y quiero comenzar dando las gracias a la biblioteca por acogernos, por poder juntarnos aquí hoy. También evidentemente a Albahaca y a todo el equipo de Vencejo Ediciones por organizar este acto y también por su apuesta desde el primer momento, ¿no?, por este proyecto. Y quiero volver a agradecer también a Juanjo, evidentemente, por aceptar estar aquí hoy, compartir este momento y aceptar formar parte de esta mesa. Y también, evidentemente, a todos, iba a decir ustedes, pero a todos vosotros, os conozco a todos, sobre todo por estar aquí y sobre todo por vuestro tiempo. Dado que un tiempo para mí es una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Bien dicho, me he hecho gracia porque con Juanjo no habíamos hablado, no sabía lo que iba a decir. Pero lo que yo voy a hacer es, voy a intentar hablar de la novela, sobre todo de los principales temas que toca la novela, haciendo referencia al título, como ha hecho Juanjo, ¿no? Me ha cogido la idea. Y voy a comenzar por el título y luego continuaremos con el subtítulo, ¿no? Y el título, como bien saben, el título principal es el retorno, y a Juanjo ha hecho referencia pero en este caso el retorno hace referencia al autoconocimiento, al autodescubrimiento del personaje principal, ¿no?, de la novela. La novela del retorno pretende ser, no digo que lo sea, pretende ser no únicamente una novela más, sino una experiencia y un viaje exterior por las montañas de nuestro Pirineo, ¿no?, pero fundamentalmente, incluso por encima del viaje exterior, es un viaje interior, es un viaje hacia uno mismo, ¿no? Es un viaje hacia el interior de Rodrigo. Para ello, siempre, digamos que desde el oráculo de Delfos hasta el día de hoy, ¿no?, el ser humano siempre se ha hecho una pregunta, ¿no?, y continuamos haciéndonos, ¿no?, que es ¿quién soy yo?, ¿no? Esta famosa pregunta, es una pregunta que a lo largo de la novela Rodrigo, ¿no?, vuelve a ella. Y en el caso de Rodrigo, bueno, pues inicia ese viaje interior, lo inicia primero volviendo a sus orígenes, ¿no?, a su juventud, ¿no?, a las montañas de su juventud, pero fundamentalmente luego debido a una experiencia, ¿no?, a un estado, a un accidente, que luego también volveré a hacer referencia a eso, ¿no? Aquí hay un tema importante. Yo creo que tarde o temprano todo el mundo, ¿no?, en función de su vida, acaba haciéndose esta pregunta, ¿no? Y yo creo que es importante intentar contestarla, porque como digo, cuando hablo de recursos hídricos, siempre digo lo mismo, que es que
no podemos gestionar aquello que no conocemos, es algo que lo puedes aplicar a los recursos hídricos, pero lo puedes aplicar todavía con más motivo a ti mismo, ¿no? Al ser humano. Luego, si no nos conocemos, pues es difícil que podamos gestionar nuestra vida, ¿no? Bien. Por otro lado, no me voy a extender más, vamos a continuar con el subtítulo y hablamos del viaje. El viaje en este caso lo asocio a duelo y cambio, ¿no? Y más que cambio, duelo y transformación. Cuando Rodrigo inicia el viaje, cuando comienza la novela, está perdido, está completamente perdido, porque no acepta la muerte prematura de su esposa y por lo tanto está completamente perdido. Luego está afrontando un duelo, un proceso de duelo, por el que también todos nosotros, antes o después, con mayor o menor intensidad, vamos a transitar. Y ese duelo intentado reflejarlo sobre todo en la primera parte de la novela, con toda su dureza, ¿no? Con toda su crudeza. Y no como una línea recta, no como un camino, sino como un laberinto de emociones por el que transitamos cuando afrontamos un duelo o varios duelos, que como saben, ¿no? Las etapas del duelo es primero es el shock, luego la negación, luego la ira y luego la tristeza, ¿no? Entonces, he intentado reflejar ese proceso de duelo y durante ese proceso de duelo, pues él cae en lo que también nosotros solemos caer, ¿no? En dos grandes trampas, ¿no? O bien la negación o bien la victimización. La negación es sentido sin dolor y la victimización es dolor sin sentido. En la negación puede tomar dos variantes. Una es intentar encontrar un sentido demasiado prematuro para ocultar el dolor. Pero también puede ser simplemente negar la realidad, ¿no? Negar, no aceptar que una realidad, ¿no? Un desafío. Y luego tenemos la victimización, que es dolor sin sentido. Entonces, el personaje cae en ambas trampas y no puede salir de ahí. Incluso llega un momento de no retorno, donde literalmente la gente que habéis leído la novela literalmente se encuentra al borde del abismo, ¿no? Muchos ya sabéis a qué escena me estoy refiriendo, ¿no? Y no puede salir de ahí, ¿no? Está completamente atascado. Hasta que tiene un accidente y queda en un estado de coma. Y eso le hace vivir una serie de experiencias, podríamos decir, experiencias místicas, oníricas, pero da igual cómo le llamemos. Lo importante es que gracias a este accidente él consigue aumentar su nivel de conciencia y ahí es donde todo cambia, ¿no? Es donde por fin consigue, después de una vida entera de lucha contra la realidad, de victimización, negación, consigue llegar a la aceptación. Y la aceptación, me quiero un poco detener aquí en este concepto, para mí es algo fundamental en la novela, porque muchas veces confundimos aceptación con resignación y no tiene nada que ver. La resignación es algo pasivo, es una especie de como bajar la cabeza, ¿no? Rendirte a la realidad, pero
de hecho, la resignación, al menos tal y como yo lo veo, es una forma de victimización, ¿no? Pero no, él consigue, gracias a este aumento de nivel de conciencia, consigue aceptar. ¿Y qué es aceptar? Es integrar el dolor con el sentido. Y ahí todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y entonces aquí pasamos, ¿no? De hecho, hablando también, me ha hecho gracia que él ha comentado el mito de Pirene, que hay varias leyendas en la novela. Están dudé de si ponerlo o no, al final no la metí, pero haciendo referencia a lo que habló, a lo que estaba ahora comentando, ¿no? De dolor y sentido, aquí tenemos un mito muy interesante como es el mito de Quirón. Quirón es el sanador herido que únicamente cuando acepta su herida es capaz de transmitir y de sanar y de acompañar las heridas de los demás. No voy a contar el mito porque no me quiero extender. Sí, pero ahí era sobre todo cuando yo al principio decía efectivamente que creo que es un libro que puede ayudar mucho a una persona que esté pasando por esa etapa. Sí, ¿no? bueno, la idea es esa. Ojalá, y esa es la idea, ojalá pudiera, ¿no? Ojalá. Entonces, aparte del libro de viajes, que es un libro que simplemente ya por el tema de viajes, de aventura, de entretenimiento, es un libro muy entretenido y es un libro que tiene momentos también muy entrañables porque además tú te has servido, ¿no? Un poco de todo el ambiente de AINSA, de todo aquel ambiente, de inclusive mucho. Hay personas que son reales, ¿no? La librera, que la conocimos en AINSA, por ejemplo, entonces todo eso son muy entrañable. Pero a partir de ahí desarrollas una novela que de alguna manera yo creo que también la búsqueda que tú tenías era esa, ¿no? El intentar ayudar a una persona o aportar algo, ¿no? Intentarlo, Sí, al menos, sí, ¿no, Javier? No, por eso. Vamos a continuar con él, porque estamos en el viaje. Vamos ahora al corazón. La siguiente palabra del subtítulo. Claro, no tenía mucho sentido este viaje interior que hablamos, ¿no? De autoconocimiento, ni la superación del dolor, si luego ese dolor no lo compartes o no lo intentas traducir en amor, ¿no? Claro. Hacia los demás. Y ahí es donde aparece, ¿no? Aparece un personaje, un chico joven, Alejandro, ¿no? Que está a su vez pasando su propio proceso de duelo porque su padre ha fallecido cuando él era joven en un rescate de montaña en el Pirineo, ¿no? Y entonces aquí se establece una conexión entre ambos, una conexión, ¿no? Aquí en Corazón lo utilizo un poco como sinónimo de conexión y de relaciones humanas, ¿no? Donde Rodrigo, lejos de pretender sustituir, ¿no? a su padre, porque es imposible, pero sí que intenta darle una serie de herramientas que a él le ha costado toda la vida aprender para que él pueda finalmente pues, recuperar y encontrar su propio camino. Y ya para terminar, que no me quiero extender mucho, pues llegamos al Pirineo, que ya lo comentó también Juanjo, es muy importante porque el Pirineo no es simplemente, en la novela no es simplemente un escenario impresionante, ¿no? y bonito que todos los que nos gusta la montaña pues nos apasiona. Aquí el Pirineo es un personaje muy importante en la novela, desde que empieza hasta que termina, pero sobre todo el Pirineo juega un papel doble, aparece como refugio y espejo del alma de Rodrigo. Es ahí donde cuando decide vivir ahí, cuando, ¿no? esa contemplación de la naturaleza, ¿no? El Pirineo también lo podemos asociar a naturaleza en general o a paisaje, estando ahí en ese momento, ¿no? Cuando facilita el estar ahí, facilita el recorrer
ese viaje, ¿no?, que hablábamos antes de autoconocimiento, es cuando empieza a vivir el presente, es cuando empieza a apreciar las pequeñas cosas de la vida, ¿no?, las cosas muy pequeñas y la naturaleza, ¿no?, juega un papel esencial en ese sentido. Y ya bueno, ya voy a terminar, ya no creo que estoy hablando demasiado. No. Y ya para terminar, como cierre, únicamente dado que estamos en familia, confesar algo, una confesión personal que para mí, llevo muchos años con él, muchos años, y para mí he de confesar que he aprendido mucho, hemos ido creciendo un poco al mismo tiempo, ¿no?, un poco a la vez, ¿no?, en paralelo, pero tengo que reconocer que con total honestidad que me ha enseñado mucho más la novela a mí que yo a ella. Y bueno, mi propio viaje terminó con la última capítulo que ha comentado también Juanjo, pero lo ideal, ojalá empiece ahora el viaje de vosotros como lectores, con la ilusión, con la esperanza de que ojalá pueda ser útil, por poco que pueda aportar, aunque sea una reflexión o una emoción o una idea, para que ayude, o más que ayudar, pues pueda acompañarles pues en su propio camino. Y nada más, muchas gracias por su atención. Comenzar un turno de preguntas. Bueno, sí, yo quería comentar una cosa. Juan José ha pasado antes de soslayo así un poco lo que es la música, que durante toda la novela, bueno, pues el protagonista va escuchando diferente música, hay un poco de todo, supongo que ahí también está el gusto de Javier acorde a ello, y sobre todo lo que sí que está es la música que el propio Javier hace, porque es que es un artista aquí, nuestro amigo. Entonces nos pareció muy buena idea, lo voy a aclarar también porque si no está escuchando a alguien, hacer este QR, que en el momento en el que tú, claro, pones el móvil, como en todos los QRs, lógicamente te sale el listado de todas las canciones que tiene el libro. Entonces, bueno, pues tiene su propia banda sonora, que creo que es una cosa que es muy bonita. Decías tú que te había hecho gracia cuando yo había comentado la estructura, pero a mí me ha hecho gracia cuando tú has comentado la estructura, porque también había puesto yo el corazón como cuarto tema. No, me dejé llevar por la regla esa escrita de que el 3 es un número mucho más redondo que el 4 para cualquier cosa, y eliminé el corazón. Pero entre las páginas que tengo aquí escritas en sucio está también el corazón. O sea que realmente parece que nos hemos influido. En lo que tengo que confesar que no me dejó influir es que he hecho auténticos esfuerzos por no hacer spoiler cuando ha venido el autor y se ha cargado el libro entero, sin anestesia. Yo he estado intentando pasar de puntillas y hacer como así por todo, así que no se sepa y tal, y ha llegado él y ha contado, pasa esto, pasa lo otro, y lo ha destrozado. O sea que a partir de ahora ya podemos hablar de hablar claramente porque está el pero efectivamente, yo creo que tiene que contar lo de la música. La música, porque yo he hecho lo he intentado decir para que no se entienda demasiado y alguien tenga curiosidad, porque ha hecho un auténtico trampantojo difícil de alcanzar, muy difícil de alcanzar, porque Rodrigo va escuchando en el coche, la furgoneta desastrosa, continuamente, la música que le gusta, que es la que compone Javier. O sea,
que el creado escucha música del creador y lo coloca en la novela. Claro, el que no lo sabe, nunca lo va a adivinar, porque es imposible que lo entienda. Es imposible que lo entienda. Pero la realidad es esa. Entonces, ya que lo tenemos aquí, debería contar un poquito, descubrir un poco ese tema. Bueno, claro, él no sé si lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Rodrigo solamente escucha dos tipos de música en general: Beethoven, Bach, Händel, música clásica o la que hace Javier. Pero a mí me ha encantado eso, porque yo creo que es la primera vez que un libro, según la lectura de la historia, sería genial, o sea, es genial ponerte a leer y ves que te está dando una canción y tenerla para escucharla en el momento que estás leyendo. Es que eso me parece... Y la publicidad que se hace de su música. Bueno, eso indudablemente... Creo que ahora va a sacar un disco. Creo que ese es un puntazo. Ahora va a sacar un disco. Es un recurso original que aparte Muy original. La tecnología con el código muy original. Pero ya digo que lo debería contar porque no es fácil. Uno lee la novela y puede no adivinarlo perfectamente, que está pasando eso. Es un bucle. Lo pone donde ha dicho, hay que poner pequeñito, lo pone. Eso no lo lee nadie. Ya. No, yo he dicho, fíjate, Javier, he dicho, anda, ¿y esta música? Sí. Y dice, pues no me suena mucho, voy a poner en Google a ver qué música es, y me la pongo cuando leo, y resulta que llego aquí y me dicen, no, si tienes el Google. Es que lo teníamos que haber Que está puesto. al final. Yo creo que lo tendríamos que haber puesto al principio. Pero yo lo pensé, pero Es no verdad. queda bien, ¿no? Claro, yo creo que por una cuestión estética Vale. quedaba No, mejor pero aquí, ya- yo- pero pero la probablemente Para la segunda para la segunda en la edición contraportada. lo Yo lo hubiera cambiamos. puesto en la contraportada. Aquí. Sí. Pues mira, bueno, buena pues idea. lo que no se dice para la segunda edición. No, pero se descubre, se descubre. Cuéntanos. Voy a contar. Yo quiero saber cómo Rodrigo escuchaba la música de Javier. Vamos a ver. Yo voy a confesar. ¿Cómo se hace eso? Voy a confesarte. Pero antes de contestar, Que voy a Rodrigo confesar. Javier. Antes de contestarte, El ego evidente de Javier. un pequeño matiz. No he descifrado la novela en absoluto, pero he hablado de aquellos temas. Yo entiendo que no era mi intención. De todas maneras, en todo No. caso, yo creo que era una. Claro, yo tampoco sabía muy bien qué público iba a tener. Lo confieso, entonces yo también yo me había planteado intentar, porque la novela no deja de ser algo completamente anecdótico. Para mí la novela es una excusa para compartir temas que he ido aprendiendo y que creo que pueden ser interesantes o que pueden acompañar a todos. Luego yo lo veía así, ¿no? Seguramente si hubiese sabido en público que tengo, pues hubiera a lo mejor haber hecho otro tipo de presentación, ¿no? Pero vamos ahí, hay un montón de temas que no he contado. Yo entiendo los temas, no la trama, sino los temas. Tú sí que has destripado el final Pues ahora y te has quedado tan ancho. Ahora te voy a contar ahí unos temas que No por nada. que me he callado. No por nada. A ver, en realidad Ya, con bueno. todo lo que ellos dos han contado se puede leer la novela y aún así te sorprenderá, que es lo más importante. Un montón de. Hay yo entiendo muchas que no, más pero bueno, cosas. puede ser, ¿eh? Yo como no tengo experiencia, a lo mejor nada. No, yo no, A lo mejor me equivoco. O sea, es un resumen de pequeñas gotas. Pero más que luego hablar de unirás. más que yo lo que he querido, que a lo mejor no lo he conseguido, más que hablar de la novela, es hablar de los temas que hablan la novela. Pues permíteme una Es cosa, lo que yo permíteme, Javier. he intentado. Como Pero yo, no he sé si lo he dejado, conseguido. como yo he dicho una de las líneas, era la música, que me parece interesante. Luego te contesto la Y luego música. lo Pirineo, el otro. Yo tenía aquí un listadillo de cosas. El amor, los hijos, la trascendencia, Dios o dioses, la vida y la muerte, la cabezonería, La cabezonería. la sociabilidad. Sí, es un tema bastante recurrente en la Buen novela. aragonés, diría yo. Que se puede presumir que sea algo autobiográfico. Apostamos por La ello. búsqueda de la felicidad. Hay toda una cantidad de temas
por supuesto la literatura, porque Rodrigo tiene una colección sí, eso es importante. de libros y de creencias y de filias y de fobias importante también, igual que la música. O sea que hay toda una cantidad de temas que se cruzan, que ya digo que cuando yo empecé a pensar qué decía, digo, a lo mejor ahora es que termine escribiendo otro libro sobre el libro, porque eran venga y venga y venga, y dije, hay que hacerlo, y sobre todo sin intentar matar la curiosidad de decir nada, porque si te fijas, lo que parece que yo he destripado al final, no lo he destripado. Bueno, No, oye, nadie queda guay, puede, no, pero nadie puede entender, es más, lo he puesto precisamente para que no se sepa que me da igual. al final. Ya, No. los que lo lean o lo vayan a leer ya verán cómo la cosa va a tal. En definitiva, lo que quiero decir es que hay una cantidad de temas dentro de la novela que le dan una densidad importante. No es una novela, es una novela lógicamente bien hecha, bonita, tal, pero no es fácil. Es una novela compleja, es una novela que tiene muchos matices, cada uno podrá sacar el que quiera y tal, pero tiene como una especie de montón de cerezas que va sacando y se enganchan, y cuando te parece que va por uno sale otro y otro y otro y otro y otro, muy también de la personalidad del autor, de intentar mirar un panorama de una perspectiva súper poliédrica e intentar agotarlos todos, no deja casi nada fuera de esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, a los que les gusten esas novelas densas, que no simplemente ahí va la historia más o menos que ha contado Javier, no, tiene muchísimas tramas dentro de las tramas y dentro de las tramas, y muchísimas líneas argumentales, mucha filosofía, y no solamente occidental, también oriental. Introduce muchísimas líneas y sublíneas, o sea que el lector que se acerque a ella no se lo aburre. O sea, Puede tener varias lecturas, además. Yo creo. muchas lecturas. Sí. Sí, en eso yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan José. Es decir, es una novela que yo creo que lo bonito es irla consumiendo despacio, ¿no? Es un manjar Yo me lo voy a leer para ir otra vez. comiéndola despacio. Y lo que hablábamos, sí, para ir leyéndola, ir sacando conclusiones, ir marcando frases y ir... porque yo creo que lo merece. Y lo que comentábamos antes, más que una presentación, lo bonito de esta novela sería hacer un club de lectura, ¿no? Cuando ya todo el mundo se lo haya leído, porque probablemente, según en el momento en el que el lector se encuentre, cómo lea la novela en ese momento, va a sentirla de una manera u otra, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas bonitas que tiene esta novela, que puede ser para cada lector todas en cierto modo, pero esta especialmente creo es una novela que, dependiendo del propio lector, va a sacar un partido u otro de ella. Por lo que comentas tú, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de lo de las cerezas, efectivamente. Y eso da ese juego del que estamos hablando. A mí hay una cosa que me ha gustado, Javier, de la novela, y es que el poder que tiene la naturaleza, y concretamente la montaña, podría ser la montaña, podría ser en otro ámbito las cuevas, el mar, los ríos, ¿no? Pero en tu caso, en el caso de Rodrigo, la montaña, el poder de dar sosiego al personaje. Pero en dos vertientes. En la segunda parte del libro, como dar sosiego, y en la primera parte el poder retador que también tiene la montaña, la capacidad que tiene de retar al protagonista a subir a la montaña, a volver a la montaña, a subir a la montaña más alta aunque hayas tenido un accidente ahí, que esa parte queda un poco como que se sobreentiende, ¿no? Que la montaña ha retado al personaje, y sin embargo después esa misma montaña es la que le da sosiego y es la que le llega a encontrarse con él mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte bonita también del libro, ¿no? La capacidad que tiene la naturaleza de hacer al personaje encontrar su sosiego y su sentido de la vida, ¿no? Eso me gusta.
Sí, no, por eso comenté, ¿no? Que el Pirineo, la naturaleza, es algo fundamental en la novela, ¿no? También como componente, como no únicamente como ayuda a este viaje, ¿no? De autoconocimiento, sino como sanación, ¿no? Como en contacto, como ese silencio o la observación únicamente, ¿no? Y también lo que he intentado, que no sé hasta qué punto lo he conseguido, es utilizar la montaña o la tormenta o tal como reflejo del estado de ánimo del personaje en cada momento, ¿no? Lo he intentado, ¿no? Un poco que porque al final tiene mucha relación, ¿no? Al final todo tiene relación con todo, ¿no? Luego para mí no me he querido extender más, pero evidentemente el Pirineo, bueno, quien dice Pirineo dice la montaña, es por la naturaleza. Pero la montaña, bueno, ya que es San Jerónimo López, la montaña tiene algo más, ¿no? Y a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre la montaña se le ha visto una componente, ¿no? Muy, no sé cómo decirlo, una componente espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces la montaña, ahí tampoco, evidentemente, lo que he intentado un poco compartir aquí hoy, se me ha olvidado comentar que evidentemente la novela es una novela. Luego, mucho de lo que he comentado, evidentemente una novela no te permite tampoco profundizar mucho, ¿no? He intentado únicamente, digamos, como lanzar pequeñas, ya te digo, no sé si lo he conseguido. También lo que decía, ¿no? Juanjo, de reflexiones sobre filosofía o psicología. Pero claro, es muy complicado porque tienes que encontrar un equilibrio entre no decir demasiado, porque para eso habría que hacer un ensayo, ¿no? que te permite profundizar. Pero sí he querido, y esto no ha sido fácil, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, ¿no? En los diálogos también con Alejandro, ¿no? Y bueno, coincido contigo que evidentemente es así, sobre todo como una capacidad de sanación, únicamente por el hecho de estar ahí, simplemente, ni siquiera hace falta que subas la montaña, ¿no? Sí, no, yo iba a decir porque hay una frase, no recuerdo qué escritor es, que dice, ¿dónde está tu corazón? Y dice, ¿dónde van mis pensamientos mientras camino? ¿No? No sé si tú como autor, ¿cuándo pergeñas la historia, la novela? ¿Cómo lo vas hilando? Como he comentado antes, llevo muchos años. No sé ni sí, cuánto. pero hay momentos en los que uno está más creativo. ¿Cuáles son tus momentos en los que estás más creativo? En el IFME seguro que hubo un momento donde me atasqué, estuvo mucho tiempo la novela ahí parada, que justamente es antes de ese cambio, de ese punto, ¿no? De lo que se llama el clímax, ¿no? De la novela, ¿no? donde de repente todo cambia, ¿no? Ahí me quedé mucho tiempo atascado porque yo mismo estaba completamente atascado. Y fue luego, después de bastante tiempo, cuando yo mismo, por eso he comentado que hemos ido un poco, hemos ido creciendo en paralelo, ¿no? Entonces, a medida que yo iba un poco también avanzando en este viaje que decía antes, pues todo eso he intentado transmitirlo a la novela. Pero es verdad lo que he dicho, que es que la novela misma también te enseña, me iba enseñando un poco el camino, ¿no? Entonces es muy personal lo que de hecho mi intención no era publicarla, nunca fue publicarla, yo la escribí para mí, porque para mí me ayudaba, tanto me ayudaba mucho sentarme, porque una manera, digamos, de
de transmitir o de reflejar en un papel la evolución que yo veía, que notaba en mí, ¿no? Pero es así, pero yo sigo diciendo que incluso hoy, alguna vez que me ha dado por releer algún párrafo, me sorprende y digo, joder, eso... Qué bien escribo. No, es como si yo no lo Como si no hubiera lo- escrito. Y de hecho, hay momentos, voy a hacer otra confesión, ya que estamos hoy en plan de confesiones, cuando paso un momento más malo, cuando paso momentos de crisis que todos tenemos, hay fragmentos concretos, que no voy a decir cuáles, que lo leo y a mí me ayuda, pero lo leo como lector, y es por eso, porque yo creo que hemos ido creciendo, pero ha aportado más ella a mí que yo a ella. Y te voy a contestar la música, que te lo dije todo. Luego podemos seguir, entonces queda mucho de eso. La música está ahí de casualidad. Esto es importante que lo sepan, y la única persona que lo sabe es el Vaca. Porque es verdad que... Hasta ahora. Ahora lo contaré. Es verdad que yo, muy al principio, cuando ya hablamos, ¿no? Cuando ya Alvaro también dijo que sí, que ok, que adelante, tal, claro, para mí la música es fundamental, la música me ha acompañado siempre, toda la vida. Hay mucha gente que no lo sabe, que me ha acompañado toda. Luego ha habido, como todo en la vida, ha habido etapas donde he tocado más, luego ha habido etapas que no, por falta de tiempo, tal, ¿no? Y la retomé hace unos años y bueno, yo tocaba para mí, yo me siento, improviso, lo grabo y si me da la idea lo envío a gente que sí que le gusta y ya está, yo me quedaba ahí, ¿no? Pero claro, cuando la gente le empieza a decir, oye, está muy bien, oye, que me ha hecho sentir no sé qué, oye, pues ya me animé en mayo o junio este año y digo, bueno, pues voy a enterarme de esto cómo va, entonces ya me informé. Y entonces ya vi cómo la registré, la empecé a subir y tal. Y todo esto pues fue más o menos, ¿no? Justamente paralelo a la edición, ¿no? Y en algún momento pensé, porque lo pensé y lo dije y digo, ¿y por qué no me siento y toco una música para cada capítulo? Y esto lo pensé. Y lo llegué a hacer con los 2 primeros capítulos, tienen su banda sonora, ¿no? Pero luego lo dejé, luego lo pensé y dije, Cuando viste que eran muchos capítulos... no, pensé, hombre, esto no lo veía como de, joder, Javier, esto va a quedar muy mal. O sea, no solamente escribir las novelas, sino que encima le pones la música y lo descarté, lo olvidé. Y digo, oye, vamos por partes, vamos a la novela, la música, vamos a intentar avanzar poco a poco y ver hasta dónde llega. Y ya en julio, junio, que ya me había enviado la última versión, y un día hablando con mi hermana, me dice mi hermana, oye, como nombras un montón de temas de música clásica y tal, oye, ¿por qué no pones fue mi hermana la que lo pensó, yo ya lo había dejado poner un poco. Y dije, coño, pues entonces eso ya me encajó más, digo, oye, pues eso sí puede estar bien. Y tampoco tenía ni idea cómo hacer un QR ni una lista de reproducción, pero bueno, la hice. Y en ese momento fue cuando dije... Porque yo le dije, tú tranquilo, lo hace el maquetador, no te preocupes. Creo que a la mañana siguiente lo tenía. Digo, no tenía ni idea, que no hace falta, que lo hago yo. Javi, por eso digo que es que se adelanta. Y en ese momento fue cuando digo, oye, ¿y por qué? Ya que tengo 5 temas ya publicados y los tengo en YouTube que a la gente le gusta, ¿por qué no lo meto? Entonces, cuando ya tenía todo escrito sin mi música, fui viendo en función del título
dónde podía Obligaste encajar. a Rodrigo a oír Sí, tu música. le obligué de manera escalada ver dónde, que no fue fácil, porque había unos temas que sí que más o menos encajaban, y había otros que no encajaban mucho. Y luego, aunque yo tengo mucha música, no únicamente en esa, ahora tengo 10 temas. Voy a sacar el volumen, un volumen ahora para Navidad con esos 10 temas. Voy a volver cuando tenga tiempo, porque la vida no me da. Pero lo tengo ahí, pero en algún momento tenía 5, todos los metí en el último. De hecho hablé con ella y digo, oye, ¿llegamos a tiempo o no? Y dice, sí, por los pelos, pero sí. Y todo fue de casualidad. Entonces fue cuando busqué, ¿no? Vi, como me salía de memoria la novela, porque la he revisado 80.000 veces y la he cambiado 80.000 veces y le he dado 80.000 vueltas, pues ya más o menos ya digo, mira, pues ese tema, por el título, podía encajar aquí, podía encajar aquí. Pero fue en el último minuto, de hecho en QR lo cambiamos, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Pues que yo no, tenía miedo, digo, ay, por favor, que esté poniendo un QR bueno. Lo cambiamos porque me di Claro, porque cuenta... cuando haces tantos cambios, Pero corres bueno, el riesgo no me de que lo puedas digas. meter la pata Pero también bueno, la a la música- hora de mandarlo a maquetar, pero creo que quedó todo bien. No sé, Javier, si es a las 8:30 cuando cierra la biblioteca, es que no estoy segura. Iba a decir que esto que os habéis estado lanzando de que habéis desguazado la novela, yo la estoy leyendo y Ya no que me no la- parece, ah, que no no me la- parece que lo hayáis hecho. No. Al contrario, anima a seguir. Yo no he llegado a ese No, clímax yo de ya segunda parte. Yo la leí y no creo que haya... No, pero creo que además anima el leerla porque está muy bien escrita. Yo, que he compartido contigo lecturas y escrituras de temas más áridos científicos, me ha sorprendido lo bien escrito Me que ha está. forzado hoy, Y porque cómo- no tiene nada que ver. no, y me gusta ese toque pirenaico y geológico en el que no creo que te hayas pasado. No solo porque yo lo diga de un lado que me gusta eso. De hecho, podías haber puesto viaje al Pirineo Axial y creo que lo has evitado aquí. Pero no, y te quería hacer una pregunta en relación con esta parte pirenaica. Que tú, aficionado a la montaña y que conoces muy bien el Pirineo, ¿por qué has elegido esos escenarios, esas montañas, no sé, el Pico de Gabardiella o la Peña Montañesa? ¿O en qué medida esos valles, pueblos y que ahora están ligados a vivencias o te dicen a ti algo especial? Sí, claro. Claro, hay un montón de montañas y no es fácil, ¿no?, elegir. En mi caso, me decidí por ellos, por los que comento. Uno, porque intenté que fueran poco conocidos, ¿no? Que fueran montañas que pues claro, el Pirineo, pues lo típico, ¿no? El Aneto, el Monte Perdido, el José, tal. Entonces intenté, porque creía que ya, bueno, también era una forma también, ¿no?, de dar a conocer ese Pirineo más oculto o más. Pero luego, claro, en muchos de ellos hay una componente personal muy fuerte, ¿no? En Gabardiella es que literalmente la primera vez o la segunda, porque me gusta mucho esa montaña, me encanta. Y fue subiéndola cuando pensé en lo que comento, que no lo voy a decir, pero me vino, ¿no? Me vino en aquel momento, ¿no?, la imagen y la emoción que me vino en ese momento, y lo vi y digo, coño, oye, mira, esto parece, ¿no? Y entonces, aparte que para mí tenía un significado especial, pues lo que hice fue compartir, ¿no?, esa experiencia que tuve subiendo a esa. Luego me venía bien también por el tema de las leyendas, por en Gabardiella con Gratal. Cuando empiezo con Gratal, pues evidentemente ahí me venía bien, ¿no? Y la Peña Montañesa, aparte que si la tengo delante, la tengo ahí enfrente, también es una montaña que es curioso, una montaña pareció, vayas por donde vayas, es una montaña muy bonita, a mí me lo parece, y es muy poco conocida, porque como no mide 3.000 metros, que mide 2.200 no sé cuántos,
es muy poco, incluso en verano va muy poca gente a esta montaña. Y sin embargo, como está ella completamente sola, que además es una montaña que tú que conoces bien el Pirineo, la ves desde casi cualquier sitio. Da igual que subes por un lado y por otro, esa siempre hay, ¿no? Y precisamente como está ella completamente sola, claro, el panorama que tienes desde la cumbre, cuando llegas a la cumbre, y por eso también la utilicé en un momento muy especial, ¿no? Que no sé si has llegado, creo que no has llegado, pero cuando llegues, pues verás el motivo, ¿no? Pero un poco, contestando a tu pregunta, una doble vertiente. Por un lado, montañas que no sean tan conocidas, luego, claro, que tenían para mí un sentido especial o unas experiencias especiales. Pues nada, no sé. Javier, una cosilla así, y tú que has hecho que Rodrigo tenga ese buen gusto musical, como también Rodrigo le da muy duro a la literatura, ¿no podías haber hecho que no le gustara Pérez Reverte? No, porque a mí me gusta. Y entonces, claro, Sabía yo que no podía ser todo perfecto. pero Juanjo, Podía ser todo perfecto. lo pongo dentro de 2 líneas de autores. Está ahí. Y tiene que estar. A Ahí mí está. me parece un referente interesante. Está. No comparto mucho, pero me parece un personaje muy interesante y lo puse. Tengo que decir que la parte de escritores de todo tipo, sobre todo de filosofía y de psicología, quité porque cuando lo escribí me explayé y metí como un pide que esto no... Daba un manual. Esto no puede ser. Hay 2 bloques de escritores claramente. Claro, O sea, claro. escritores clásicos y escritores que Sí, tienen que sí, ver bueno, con todo. intenté, pero quité por el lado cuando la Igual que en música te pasa lo mismo, o sea, tenés barrocos, clásicos por un lado y con Botti por otro y después... que no pega ni con cola. No, creo que... Y quité muchos, pero a Roberto lo dejé porque Roberto Para la segunda edición. Es eso. Bueno, pues yo creo que ya nos van a... Es que yo creo que será eso a las 8:30. Creo que sí. Bueno, pues nada, si Muchas alguno gracias. quiere el libro lo puede comprar ahí atrás. ¿Dónde? Aquí atrás.